Jeremías capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Jeremías capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Yahweh es el único que satisface. No le reemplaces. Yahweh es el único que satisface. No le reemplaces. Aquí en Jeremías capítulo 2, vemos como el profeta Jeremías, él empieza predicando en Jerusalén conforme a su llamado. El capítulo 1 ha recibido el llamado de ir a predicar el mensaje de Dios a Judá, al reino del sur de Israel, que recordar para este tiempo el reino del norte, o sea, las 10 tribus del norte, ya han sido llevados cautivos a Siria, fueron llevados cautivos en el 722 a.C. Entonces, Judá está siguiendo los pasos de Israel, los pasos de las tribus del norte, porque hay que recordar que después del rey Salomón se dividió el reino de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoce como Israel y el reino del sur se le conoce como Judá. Y aquí Jeremías recibe este llamado de ir a Judá, donde la capital es Jerusalén, y debe de ir y proclamar el mensaje de Dios. Y es un mensaje de advertencia, es un mensaje pidiendo arrepentimiento, porque el pueblo de Judá se ha desviado, está abandonando a Dios y a su pacto, y se están entregando a la idolatría. Y vemos esta maldad, lo grave que es el rechazar al Dios verdadero para servir a los dioses falsos. No tiene sentido. Y la realidad, lo que vemos aquí en Jeremías capítulo 2, vemos que realmente nos presenta la idea de dónde buscas tu satisfacción. Porque aquí el pueblo de Judá está abandonando al Dios verdadero y está buscando otras cosas. Y está buscando satisfacción en otras cosas. Y la cuestión es que el único que satisface es Yahweh. Él es el único que satisface. Pero aún así, el hombre busca otras cosas. Y no es nada nuevo. Incluso hoy en día hacemos exactamente lo mismo. Abandonamos al Dios verdadero para servir a otras cosas. Y, bueno, buscamos satisfacción, servimos, pues nuestras relaciones, o nuestro trabajo, nuestra salud, la fama, el dinero. O sea, quizás buscamos la aprobación del hombre. Quizás buscamos la aprobación de un familiar. O quizás deseamos tener la familia perfecta y eso es lo que nos satisface. O quizás es la aprobación de los amigos, o la aprobación de un jefe, o quizás es la apariencia física, o de tener la fuerza y la agilidad, tener habilidades, o quizás son las ambiciones personales, el lograr tus metas, el que las cosas salgan a tu manera, que todo vaya conforme a tus planes. Quizás son los deportes, quizás la opinión de las personas, quizás el tener seguidores en las redes sociales, quizás los estudios, las calificaciones o las notas, quizás el dinero y las pertenencias, o quizás tener un trabajo estable, o cualquier otra cosa. Realmente es cualquier cosa que te quita la mirada de Dios. Cualquier cosa en que buscas satisfacción aparte de Dios. Es todo aquello que cuando no lo consigues o te lo quitan, tu mundo se derrumba. ¿No? Es como un niño pequeño que cuando hace todo lo posible para convencer a sus padres de comprarle un helado. Y por fin lo consigue. Y cuando se lo está comiendo se le cae al suelo.
¿qué ocurre? Llora, ¿no? Se desploma su mundo. Porque si no le dan el helado, hace todo lo posible, o sea, crea un espectáculo, porque eso es lo que piensa que le satisface. Eso es lo que necesita, y sin ello no merece la pena vivir. Y nos parece cómico, ¿no?, al pensar en un niño que se desploma su mundo porque se le ha caído un chupachú, o un helado, o ha perdido un juguete, etc. O no ha conseguido lo que quería. Pero nosotros hacemos lo mismo, con cosas quizás un poquito más grandes, pero hacemos lo mismo, porque buscamos satisfacción en otras cosas, en vez de buscar satisfacción en el Dios verdadero. Y por ello tenemos este texto aquí, en Jeremías 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, donde nos enseña que Yahweh es el único que satisface. No le reemplaces. Ahora, en este texto se escribió en un formato legal, donde, como en la antigüedad, un señor tenía vasallos, tenía súbditos. Cuando ellos se rebelaban, pues les escribía una carta de forma legal demostrando su rebeldía, demostrando que habían fallado, demostrando que habían quizás roto un pacto, o quizás demostrando sus fallos, que no estaban actuando correctamente hacia su Señor. Entonces, este texto se escribe de esa manera, porque primero pide que se preste atención. Y como por ejemplo hay versículo 4, podéis notar, dice, oíd la palabra de Jehová. Luego presenta preguntas que acusan, como en versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, y presenta diferentes preguntas acusando a los súbditos. Hace memoria de los beneficios pasados que han recibido, porque nos menciona el versículo 6. ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. O sea, viendo esos beneficios que Dios había dado al pueblo de Israel. Menciona también la inutilidad de confiar en otros recursos, porque menciona la vanidad. Como ahí al final del versículo 8, dice, anduvieron tras lo que no aprovecha, porque sirvieron a dioses falsos, y en especial a Baal, que era el dios principal de Canaán. Y luego declara la culpabilidad y amenaza de juicio. Por eso vemos este proceso legal donde Dios les dice, va a venir juicio por haber rechazado al Dios verdadero. Como nos dice el versículo 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Entonces, aquí es como que Dios está denunciando a Israel, está denunciando a Judá, y está como delante de un tribunal, lo cual llama a los cielos por testigos, como nos dice el versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, llama a los cielos como testigos de esta infidelidad del pueblo de Israel. Y aquí se dirige directamente a ellos. Aquí está proclamando este mensaje en Jerusalén, en lo cual ahí está el pueblo de Judá. Entonces aquí este texto tiene indicios de una denuncia legal, porque el pueblo de Judá ha roto el pacto con Yahweh, ha hecho alianzas con naciones paganas y sus deidades. Y es que por eso Yahweh envía a Jeremías para presentar la acusación contra la rebelde Judá. Y entonces aquí desde el versículo 1 al versículo 3, vemos esta primera sección donde destaca
el amor inicial de Israel. Porque en versículo 1 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Acabo de leer ahí Jeremías capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vemos que este mensaje que está proclamando Jeremías no viene de su propia palabra, no es su propio mensaje, es el mensaje de Dios. Es la palabra divina, viene de Dios. Por eso nos dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, o sea, Jeremías da testimonio de que lo que está diciendo no se lo ha inventado. Es palabra divina. Él recibió la palabra de Yahweh y él proclama el mensaje de Yahweh y lo proclama con fidelidad. Porque los profetas de Dios, eso es lo que hacían. Dios les daba su palabra y ellos la comunicaban. Como nos dice en 2 de Pedro 1 del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es 2 de Pedro 1, del 19 al 21, que destaca, los profetas de Dios recibieron palabra divina, comunicaron palabra divina, y no es de su propia interpretación, no es de su propia voluntad, viene de Dios. Por eso hay que atender, hay que escuchar la palabra de Yahweh, el Dios verdadero. Y por ello identifica aquí que la palabra viene de Yahweh. Aquí en la Reina Valera aparece como Jehová, pero es el nombre Yahweh, con el cual Dios se reveló a Moisés. Ahí en Éxodo 3, del 14 al 15, cuando Moisés le dice, bueno, voy al pueblo de Israel y digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado a sacaros de Egipto, pues, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y luego dice en versículo 15, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y eso básicamente es lo que significa Yahweh, el que es. ¿Vale? Él es el creador, no es una criatura. Tiene una esencia totalmente diferente a la nuestra, porque Él es el creador, Él es el único Dios verdadero. Eso es ahí en el Éxodo 3 del 14 al 15. Entonces vemos, aquí viene palabra divina. Y recibe este mensaje, que Jeremías, ahí en versículo 2, dice, anda y clama a oídos de Jerusalén. Entonces, debe ir a Jerusalén y proclamar la palabra de Yahweh, porque Dios desea que escuchen su palabra. Este mensaje es importante y por eso destaca aún más, viene de Dios. Por eso debe de decir, así dice Yahweh, así dice Jehová. Y entonces lo que hace Dios aquí en Jeremías 2 del 2 al 3, hace memoria de esa relación inicial con Israel, de la juventud de Israel y su aceptación entusiasmada de Yahweh. Porque lo describe como un matrimonio, ¿no? Cuando una pareja se casa, ¿no? Es ese periodo de luna de miel, hay un amor, un entusiasmo, un gozo. Entonces, eso es lo que está describiendo. Esa era la actitud del pueblo de Israel hacia Dios, porque les acababa de rescatar del horno de Egipto. O sea, les acaba de escapar, de rescatar de la esclavitud en Egipto. Y estaban totalmente maravillados del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la redención de Dios, de que Dios les había liberado de la esclavitud. Estaban entusiasmados, estaban llenos de amor hacia Dios.
Y entonces por ello Dios, Él hace memoria para que ellos se den cuenta lo lejos que están de ese punto, lo mucho que se han desviado de ese amor, lo mucho que se han desviado de esa entrega a Dios. Y les recuerda de su liberación de Egipto y cuando establecieron el pacto. Aún todas las festividades de Israel tenían el propósito de mantener la memoria de lo que Dios había hecho. Del pacto que habían establecido y la salvación que Israel disfrutaba. Por eso, en Deuteronomio 16, versículo 16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Vale? Eso es Deuteronomio 16, versículo 16, donde en esas 3 festividades, que había otras fiestas involucradas también alrededor de esas fechas, pero deben de reunirse a adorar al Dios verdadero y recordar lo que Dios había hecho por ellos, porque esa fiesta de los panes sin levadura, anteriormente a ello se celebraba la Pascua, que era el recordatorio de que cuando Dios destruyó a todo primogénito en Egipto, Dios salvó a los primogénitos de Israel, les redimió, les rescató. Todos los de Israel que pintaron el dintel de su puerta con ese cordero de Pascua, el ángel de Yahweh pasó por encima de ellos y no entró a matar al primogénito, en esa 10ª plaga ahí en Éxodo. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura venía después porque representaba ese pan que no les dio tiempo a leudar porque tuvieron que salir a prisa de Egipto, pero era el recordatorio. Mira lo que Dios hizo. Aún también esa fiesta de semanas, es la fiesta de Pentecostés, que era la celebración de la entrega de la ley en el Sinaí y el inicio de la cosecha, ese pacto que establecieron con Dios. En un recordatorio, tienen que hacerlo cada año, recordar, porque traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho es importante, porque si no olvidamos la misericordia y la bondad de la gracia de Dios para con nosotros. Aún la fiesta de los tabernáculos es ese recordatorio de que Israel vivió 40 años en tiendas en el desierto. Y como sabéis, no hay gran abundancia de comida ni de agua en el desierto, ni materiales, etcétera, pero Dios proveyó para cada necesidad, les dio comida, les dio agua, les dio todo su sustento. Ni siquiera sus sandalias se gastaron. Lo describe la Escritura, que Dios proveyó en abundancia en todos los detalles. Entonces, por eso había que recordarlo. Y por eso aquí lo que hace Yahweh es hace memoria de ese periodo de luna de miel, cuando Israel acababa de aceptar el pacto con Dios. Israel era fiel al pacto, era leal más allá de los requisitos legales. Y por eso lo describe aquí en versículo 2, esto es Jeremías 2, versículo 2. Dice: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces ahí vemos cómo describe esa relación, ¿no? Lo describe como una relación matrimonial y por eso menciona esos términos como desposorio, que tienen la idea de un compromiso, o sea, el tiempo en que estaban comprometidos, una pareja, ¿no? Y vemos como Israel seguía a Dios, iba en pos de mí, nos dice ahí al final del versículo 2. O sea, estaba totalmente dedicado a Dios, demostraba amor, demostraba esa fidelidad. Por eso ahí menciona la fidelidad de tu juventud o el amor de tu desposorio. Aparte de ese suceso del becerro de oro en Éxodo 32, cuando fracasó Israel adorando al becerro, el resto de la infidelidad fue por falta de fe, no fue por apostasía.
Ahora, un apóstata es una persona que abandona de manera pública su religión. Entonces, al entregarse a los dioses falsos, eso es lo que están haciendo, están abandonando al Dios verdadero. Entonces, la mayoría de las veces ahí en el desierto, cuando fueron infieles a Dios, sí, fueron rebeldes, pero era por falta de fe, no fue por abandonar a Yahweh necesariamente. Entonces aquí vemos, por eso puede decir que eran fieles, estaban llenos de amor cuando estaban en el desierto. Entonces la relación del Sinaí la representa como un matrimonio, cuando una novia acepta a su esposo con toda confianza y le sigue. Y es que durante los días de su peregrinaje en el desierto, Israel era leal a Yahweh y demostraba amor hacia él. Y un indicador de la lealtad de Israel a Yahweh esos primeros días fue que se aventuró al desierto y le siguió. Porque Egipto era una tierra cultivada, con comida, pero en el desierto no había nada. Entonces vemos esa confianza, ese amor, porque confió en Yahweh a pesar de no conocer el camino ni el territorio. Y vemos esta relación porque en versículo 3 nos dice: santo era Israel a Jehová. El término santo significa consagrado, separado para algo especial. Y entonces Israel fue la nación que Dios escogió para ser santa, algo separado, una nación separada para Yahweh. Nos dice Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Eso es Éxodo 19, del 5 al 6, en ese proceso donde están estableciendo el pacto, e Israel acepta el pacto, ¿no? Y por ello se vuelve santo a Dios. Y aquí también menciona primicias de sus nuevos frutos. Y las primicias eran la primera cosecha, ¿no? Los primeros frutos de la cosecha, lo cual, de acuerdo a la ley, le pertenecía a Dios, como nos dice ahí Éxodo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces había que traer esas primicias, le pertenecían a Dios. Entonces los siervos de Dios, los sacerdotes y sus familias podían comer de esos frutos, de esos frutos, de las primicias, como nos dice en Levítico 22. Pero aquí vemos como Dios dice: Israel son las primicias. O sea, era la primera nación entre las naciones que se entregó a servir a Yahweh. Y por ello son las primicias. Eran las primicias de Yahweh, y por ese motivo estaba bajo su protección. Por eso nos dice, ahí a la mitad del versículo 3, todos los que le devoraban eran culpables. O sea, como son las primicias, los primeros frutos, todos los que comían de Israel, o todos los que dañaban a Israel, todos los que molestaban a Israel, pues tenían que lidiar con Yahweh. O sea, Yahweh les castigaba, porque Yahweh protegía a Israel. Cualquiera que tocaba a Israel estaba tocando la posesión de Yahweh. Y por ello sufría las consecuencias. Dios castigaba a cualquiera que devoraba a Israel. Pero hay que ponernos en el contexto de Jeremías. Para este tiempo, las 10 tribus del norte han sido llevados cautivos a Siria. En el año 722. Llevan mucho tiempo cautivos. Y Judá está siendo herido y humillado. Y si no se arrepienten, dentro de poco van a ser llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Lo cual ocurre en el 586 a.C. Entonces, ahí vemos que aparenta que Yahweh ha olvidado este punto. O sea, ahí nos dice que todos los que devoraban a Israel, el mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero, ¿qué está ocurriendo? Aparenta que Dios les ha olvidado, pero no es el caso. La cuestión es que Israel ha olvidado a Dios. Ellos se han entregado a la idolatría, han abandonado el pacto, han abandonado al Dios verdadero. Se han entregado a la idolatría, a la adoración de dioses falsos.
Y es que Israel era la posesión preciada de Dios. Cualquiera que dañase a Israel recibía juicio de Yahweh. Pero aquí Jeremías está presentando que aún hay esperanza para el pueblo, pero deben de arrepentirse. Tenían que prestar atención a la palabra de Dios y servirle. Tenían que demostrar amor, ese primer amor que tuvieron. Y por eso quiero que consideréis, ¿amas a Dios hoy? ¿Cuánto amas a Dios hoy? Sí, en el pasado quizás amabas a Dios mucho, pero hoy, ¿amas a Dios hoy? Porque Yahweh es el único que satisface. No le reemplaces. Aquí desde el versículo 4 hasta el versículo 8 hace recordatorio de lo que Dios ha hecho y de la infidelidad del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Porque nos dice el versículo 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso es Jeremías 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Aquí podéis notar donde en el versículo 4, este mensaje lo debe escuchar todo Israel. No solamente Judá, el reino del sur, sino también el reino del norte, que está cautivo en Asiria. Debe de escuchar. Por eso dice versículo 4, oíd la palabra de Jehová. Y en el concepto hebreo de oíd implica, sí, escuchar. Hay que prestar atención para escuchar. Pero también se actúa sobre lo que se ha escuchado. Se cambia la conducta y se pone en práctica la palabra de Dios. Por eso, oíd la palabra de Jehová. Y casa de Jacob, porque Jacob es el nombre del patriarca y Dios le cambió el nombre a Israel, y por eso le puede identificar a Israel como Jacob o como Israel, pero todo Israel debe de escuchar la palabra de Dios. Y otra vez empieza ahí versículo 5, así dijo Jehová. Y entonces lo que hace es, les llama la atención para que atiendan, para que actúen correctamente, porque esto es palabra divina. Y después de expresar esa devoción inicial de Israel en esos primeros versículos, ahora empieza a explicar la apostasía de Israel, porque abandonaron al Dios verdadero. Y destaca que la fidelidad de Israel duró muy poco. Porque rápidamente se entregaron a la idolatría. Incluso nos dice en 1 Samuel 8, del 7 al 8, en el contexto cuando Israel pide un rey. No quieren que Yahweh sea rey sobre ellos, quieren un rey como el resto de las naciones. Y nos dice 1 Samuel 8, del 7 al 8, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Eso es 1 Samuel 8, del versículo 7 hasta el versículo 8, donde Dios dice, mira, Israel ha sido infiel desde que los saqué de Egipto. Se han entregado a la idolatría, porque su fidelidad fue de un corto plazo. Rápidamente se entregaron a la idolatría
abandonaron al Dios verdadero y sirvieron a dioses falsos. Por eso aquí esta pregunta con la que empieza aquí el versículo 5 dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y esa pregunta implica que que Israel dejó a Yahweh por alguna falta que Yahweh tuviera. Pero no es el caso, porque Él es perfecto, Él no hizo nada malo. Al contrario, Israel es quien se apartó de Yahweh para seguir la vanidad. Y vanidad, comúnmente en las Escrituras, representa a un ídolo, que es vano, que afirma ser algo de valor y no tiene valor. El único valor que tiene es el material que han usado para construirlo, o la habilidad del artífice. O sea, el ídolo depende del artífice y de la calidad que le da a esa escultura. Es un dios falso, es vano, está vacío, no tiene ninguna clase de poder, no puede ayudar, no puede hacer absolutamente nada. Aunque, bueno, tiene ojos pero no puede ver, tiene oídos pero no puede oír. Es como nos dice el Salmo 115. El Salmo 115 nos dice en versículo 4, después de que dice en versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ahora empieza a describir a los ídolos que no pueden hacer nada. O sea, Yahweh, el Dios verdadero, puede hacer todo lo que quiere. Pero en versículo 4, esto es Salmo 15, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahí vemos esa descripción de los ídolos que prometen mucho pero no son nada, vacíos. E incluso también destaca que los que adoran a los ídolos y los que los crean, al final se vuelven como los ídolos, tan vanos como los ídolos. Es como aquí nos menciona aquí en Jeremías 2, en versículo 5, de se fueron tras la vanidad, o sea, esos ídolos vanos, y se hicieron vanos. Entonces, vemos esa vanidad. Siguen lo que está vacío, entonces ellos mismos se vuelven vacíos. Y es que el pecado de Israel estaba en su deslealtad a Yahweh, porque Israel abandonó a Yahweh y de esa manera rompió su pacto con él cuando siguió su falsa ilusión. Es como nos dice aquí en Jeremías 1, versículo 16. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Eso es Jeremías 1, 16. Esa idolatría, esa deslealtad porque se vieron a dioses falsos. Y por ello lo que hace Jeremías es destaca la ingratitud del pueblo escogido de Dios. Porque en versículo 6, esto es Jeremías 2, 6, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Ahí vemos cómo destaca la bondad de Dios. O sea, dirige la atención a los beneficios que la nación disfrutó por la mano de Dios. Les sacó de Egipto, estaban esclavos ahí en Egipto, les sacó por un desierto, proveyó para todas sus necesidades, nadie les podía hacer daño, Dios les protegió, les ayudó, les fortaleció, pero aún así Israel se olvidó de lo que Dios había hecho por él. Y el resultado fue la apostasía, porque abandonaron al Dios verdadero y se entregaron a los ídolos. Y se olvidó Israel de la gracia y de la actividad libertadora de Yahweh. Y por ello aquí vemos como no prestaron atención a la presencia de Dios. Dios estuvo con ellos en todo ese trayecto, pero es como que les dio igual.
no lo recordaron, olvidaron los peligros de los cuales Dios les rescató. Y aún así, no solamente les rescató de Egipto, les rescató en ese periodo de tiempo en el desierto y les cuidó de ellos, sino versículo 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Entonces, viendo otra vez esas bendiciones que Dios les dio de todo. Les dio una tierra que había prometido a Abraham. O sea, Dios cumplió su palabra. Como nos dice ahí Génesis 15, 18. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es Génesis 15, 18, donde Dios le promete a Abraham que le va a dar esa descendencia, esa tierra prometida. Y por ello se le llama tierra prometida, porque Dios lo prometió y cumplió, se lo dio a la descendencia de Abraham. Pero aunque Dios cuidó a Israel a través del desierto y les trajo a la tierra prometida donde había gran abundancia, Israel no administró esa tierra correctamente. Debían de administrarla para dar gloria a Dios, pero le abandonaron. Por eso la última parte del versículo 7 dice, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Entonces esa tierra santa, esa tierra que Dios les había prometido y les había introducido en esa tierra de abundancia, ellos entran y la corrompen y la hacen detestable. Por eso dice, e hicisteis abominable mi heredad. Ese término abominable tiene la idea de detestable, ofensivo. Era la tierra de Dios. Podéis notar el versículo 7 donde dice, contaminasteis mi tierra. La tierra le pertenece a Dios. Ellos eran los administradores que debían de administrarla correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, para gloria de Dios. Pero Israel contaminó la tierra. Como nos dice ahí en los tiempos del rey Manasés, en 2 de Reyes 21, del 11 al 12, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. También ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Eso es 2 de Reyes del 21, del versículo 11 hasta el versículo 12, donde Dios anuncia, viene juicio por su maldad, porque han corrompido la tierra. Eso es lo que hicieron, eso es lo que está destacando aquí Jeremías. Ese texto que acabo de leer es en 2 de Reyes 21, del 11 al 12. Y es que lo que hace Jeremías es enfatiza que hay una conexión entre el pecado de Israel y su falta de prosperidad. La razón por la que están sufriendo, la razón porque viene el juicio es por su maldad. Dios no se ha olvidado de ellos, ellos son los que se han olvidado de Dios. Y quizás te podrías preguntar, ¿pero tuvieron los líderes de la nación algo que ver con esa desviación espiritual? Lo que Jeremías dice, ¿sí? Porque en versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, los líderes del pueblo guiaron mal al pueblo. Aquellos que debían de guiar al pueblo a seguir a Yahweh, no lo hicieron. Y por eso este versículo menciona 4 líderes que tienen un grado de responsabilidad por la idolatría y por la apostasía de Israel. Menciona a los sacerdotes, a las autoridades legales, aquellos que tienen la ley, a los gobernantes, porque en la antigüedad era común llamar a los gobernantes pastores, por eso se los refiere aquí como pastores, porque eran aquellos que guiaban al rebaño, ¿no? Como un pastor guía al rebaño de las ovejas, pues los gobernantes guían al rebaño del pueblo, ¿no? Entonces era común que les llamaban pastores, y también mencionan los profetas. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de presentar los sacrificios y de enseñar la palabra de Dios. Pero
ellos ni siquiera consideran a Jehová, ni siquiera consideran a Yahweh, porque dice, versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, no le consideran en lo que hacen. En Deuteronomio 33, versículo 10, hablando de los sacerdotes, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y holocaustos sobre tu altar. O en Malaquías, eso es Deuteronomio 33, 10, en Malaquías 2, 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 2, 7. Entonces los sacerdotes tenían esa función de presentar los sacrificios, de servir en el templo o en el tabernáculo, debían de servir a Dios y guiar al pueblo, dirigir al pueblo, enseñar al pueblo la ley de Dios, a seguir a Dios. Pero aquí los sacerdotes no lo estaban haciendo. Nos dice Jeremías 2:8, los que tenían la ley no me conocieron. O sea, aquellos que eran expertos en la ley de Dios, pues ellos tenían la responsabilidad de interpretar la ley, eran la autoridad en cuanto a la interpretación de las escrituras hebreas, pero no conocían al Dios de las escrituras. O sea, ellos hacían su obra por ritual, de manera mecánica. Sí, lo tenían todo memorizado y te podían responder a tu pregunta, pero no conocían al Dios verdadero, de una manera personal. Lo hacían por mecánica, por ritual, porque era la ley de Israel, era la ley que les gobernaba, ellos lo conocían, pero no conocían al Dios verdadero. Y eso demuestra que se puede saber mucho de la palabra de Dios y aún así no conocer al Dios verdadero. Menciona también a los gobernantes, los pastores. Dice, los pastores se rebelaron contra mí. O sea, aquellos que debían de guiar al pueblo a servir a Yahweh, ellos son los que guían al pueblo a rebelarse contra Yahweh. Eran culpables de su desobediencia. Y aún también menciona a los profetas. O sea, los profetas que debían de comunicar la palabra de Dios con fidelidad, ellos eran infieles porque no eran profetas del Dios verdadero, eran profetas de Baal, que era el dios principal de los cananeos. Y por esa razón eran inútiles. Por eso dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, esas profecías que presentaban estos profetas falsos, estos profetas que profetizaban en nombre de Baal, al servir algo que es inútil, todo lo que dicen es inútil, es vano, vacío. No debían de consultar a Baal, debían de consultar a Yahweh. Al consultar un Dios vano, siguieron lo vano, se hicieron vanos. Lo cual nos destaca que a pesar de que hubo reformas espirituales, dependiendo del rey que estaba gobernando sobre Judá o sobre Israel, pues el pueblo era fiel o no. Tenemos algunas reformas espirituales bajo el reinado de Asa o de Ezequías, aún también de Josías, pero el pueblo rápidamente regresaba a los dioses falsos, regresaba a los dioses y a los rituales de Canaán. Y entonces aquí Dios les hace recordar lo que Él ha hecho por ellos y la rebelión de ellos contra Dios. Y por ello, quiero que consideres, ¿recuerdas a Dios en tu vida? ¿Le tienes presente en todo lo que haces, en todas tus decisiones, en tu día a día? ¿Recuerdas a Dios y todo lo que ha hecho por ti? ¿Haces memoria de las bondades de Dios hacia contigo? ¿De su gran misericordia y su gran perdón? ¿De su gran bondad? ¿Recuerdas a Dios y lo que ha hecho por ti? Y entonces termina el texto aquí, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, donde nos dice el versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a la costa de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.
Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es Jeremías 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y aquí podéis notar como una vez más Dios presenta su caso en contra de Israel. Por eso en versículo 9 dice, contenderé aún con vosotros. Ese término contenderé es la idea de defender un caso, de llevar a corte, de disputar contra Israel. Y dice, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, que es el mismo término que se traduce ahí contenderé, ahí en versículo 9. Esa idea de disputar, o sea, de defender un caso. Y es que Yahweh denuncia al pueblo de Israel y a su descendencia, porque Él es soberano. Él les va a traer a juicio por su pecado. Y no era una amenaza sin fundamento, porque las tribus del norte ya fueron llevados cautivos a Siria en el 722. El reino del sur, Judá, va a ser llevado cautivo a Babilonia en el 586 a.C. O sea, no es una amenaza sin fundamento. Dios va a actuar, les va a castigar por su maldad. Deben de arrepentirse. Y es interesante porque lo que hace Jeremías, inspirado por Dios, es resalta la enormidad del crimen del pueblo de Israel. Porque en versículo 10 dice, porque pasad a las costas de Kitim. Ahora, Kitim son tierras en la costa del Mediterráneo, son las islas griegas, como Chipre. Entonces, está hablando de esas costas del oeste, ¿vale? Entonces, puedes ir al oeste, todo lo que quieras, y puedes investigar por ahí. O, dice, y enviad a Cedar. Cedar significa oscuro o sucio, y se refiere a las gentes del desierto sirio-árabe. Entonces, está hablando de las tribus del desierto del este. Entonces, puedes ir todo lo que quieras hacia el oeste, o todo lo que quieras hacia el este. Mires por donde mires, ninguna otra nación ha abandonado a su Dios. Y sus dioses son falsos. O sea, no hay un paralelo en ninguna de las naciones circunvecinas. Puedes viajar al oeste, al este, y no se va a ver lo que habéis hecho vosotros. Básicamente lo que Dios está haciendo. A pesar de la necedad de sus creencias, a pesar de la dedicación de sus dioses, que no tienen ninguna clase de sustancia, sino que son vanos, vacíos, esas naciones siguen adorando a esos dioses falsos. Son leales. Y entonces, por eso versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. O sea, ha destacado allí, mira, podéis ir y mirar donde queráis, ahí en versículo 10, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Y no se ha hecho. En versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. O sea, a pesar de que sus dioses no son dioses verdaderos, no abandonan sus dioses. Sin embargo, Israel sí lo ha hecho. Por eso la mitad del versículo 11. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Trocado, ese término significa cambiar. Y ha cambiado la gloria de Dios. Se refiere a la gloria de Dios por lo que no aprovecha, por lo que no aventaja, por lo que es vano. O sea, han abandonado al Dios verdadero por un Dios falso. Han abandonado al Dios vivo por un Dios muerto. El pueblo de Israel ha sido más infiel que los paganos, porque ellos son fieles y leales a sus dioses. Y es que a lo largo de los siglos, los politeístas, o sea, aquellos que creen en varios dioses, sí, han cambiado el nombre de sus dioses, o quizás le han cambiado de importancia en el panteón de sus dioses, por la influencia de otras culturas, pero nunca han cambiado nada fundamental de sus deidades. Pero Israel ha cambiado al Dios verdadero por uno falso.
Porque Yahweh es diferente a los dioses de las naciones, porque Yahweh es el único Dios verdadero. Él es el creador, Él no es una criatura. Él no es hecho por los hombres. A Yahweh no se le puede limitar, no se le puede hacer parte de la creación, porque Él es espíritu. Dios es espíritu, nos dice Juan 4:24. Y aún en Deuteronomio 4, del versículo 15 al versículo 19, Dios dice, mira, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso es Deuteronomio 4, del 15 al 19, donde nos dice, mira, Dios es espíritu, no es una criatura, no le limites a una creación, no le limites a una criatura. No hagas una imagen. Aunque le pongas el nombre del Dios verdadero y digas que es el Dios verdadero, Dios no lo acepta, porque Dios no acepta la idolatría. Por eso los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego en versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es Éxodo 20, del 3 al 6, donde vemos esos primeros 2 mandamientos, donde Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no harás ninguna clase de imagen, ni los sirvas. Y por ello, volviendo aquí a Jeremías, capítulo 2, versículo 11, vemos la insensatez, ¿no? Donde ninguna nación ha cambiado sus dioses, pero Israel sí. Y dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y por ello llama a los cielos por testigos, en versículo 12, y les llama que se espanten. O sea, que sean testigos del juicio, y entonces los cielos se horrorizarían de la conducta de Israel. Por eso nos dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Ya vemos a los cielos que están espantados, están horrorizados, viendo esta rebeldía, esta apostasía, viendo el rechazo del Dios verdadero. Y entonces lo que hace en el versículo 13 es destaca estos 2 delitos graves. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo de Israel? Han abandonado a Yahweh, quien es la fuente de agua viva, y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces aquí lo ilustra de esa manera, porque en versículo 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, Israel ha rechazado a Yahweh y ha escogido una alternativa inútil. Ahora, aquí presenta esta imagen que un agricultor lo entendería muy bien. Porque en la antigüedad, un agricultor que tuviera acceso a una fuente de agua viva, lo tenía muy bien. Porque siempre que acudía a esa fuente, siempre sacaba agua. Y agua en abundancia, agua con todos los minerales, con la frescura, etcétera, que tienes ese manantial de agua viva, esa fuente de agua viva. Pero cuando no había acceso a ello, pues había que hacer cisternas. Pero una cisterna había que mantenerla. Y era empastada para que retuviera agua. Pero las cisternas no producían agua. Entonces tenías que dirigir el agua de la lluvia para que entrara a esa cisterna, para acumularla, pero las grietas en la cisterna eran un problema común. Por ello realmente no se podía depender
de las cisternas porque el agua podía filtrarse. Y vas a una cisterna pensando que había agua y te das cuenta de que no hay agua. Entonces, es un problema. Además, porque dependían del agua de la lluvia, el agua arrastraba el polvo, arrastraba materia orgánica que luego, una vez que estaba en esa cisterna, estaba estancada, pues promovía el cultivo de bacterias, el cultivo de virus y de parásitos, porque las cisternas enfrentaban problemas de contaminación, de sedimentación, de estancamiento. Entonces, reemplazar una fuente de aguas vivas por una cisterna es totalmente necio. No tiene sentido. Pero eso es exactamente lo que Israel hizo. Estaban sirviendo al Dios verdadero, que es como una fuente de agua viva, y la habían abandonado y se habían cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque estaban sirviendo a lo que es vano. Estaban sirviendo a otras cosas, estaban buscando satisfacción en otras cosas. Iban a esa cisterna que se habían cavado para satisfacer sus necesidades. Necesitaban agua, pues van a esa cisterna, pero se encuentran de que no satisface. Y al final, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues intentar acumular ese poco agua que hay y quizás están lamiendo el barro para no morirse de sed. No tiene sentido reemplazar una fuente de agua viva por una cisterna. Pero eso es lo que ha hecho Judá. Eso es lo que ha hecho Israel. Por eso aquí nos dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es que estaban confiando en deidades muertas que no podían ayudarles. Entonces, la pregunta que debemos hacernos: ¿estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscándole con fervor? ¿Estamos buscándole a Él porque sabemos que Él es el único que satisface? ¿O le estamos reemplazando por otras cosas para intentar buscar satisfacción en otras cosas? Hasta que nos damos cuenta que, bueno, esta cosa que estaba buscando me doy cuenta ahora que no satisface, entonces voy a buscar otra. Y esa segunda tampoco satisface, pues me busco otra. Y entonces al final estás cavando un montón de cisternas por todas partes, pero nunca satisfacen. Porque el único que satisface es Yahweh, el Dios verdadero. Él es el único que es la fuente de aguas vivas. Por eso hay que acudir a Él. Hay que abandonar el deseo de buscar satisfacción en otras cosas y buscar a el Dios verdadero, buscar a Yahweh. Por eso esa pregunta: ¿buscas a Dios? ¿Le buscas activamente? Es que en vez de confiar en ti mismo, confía en la soberanía de Dios. En vez de buscar excusas, reconoce tu pecado. En vez de culpar a otros, confiesa tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. En vez de enorgullecerte, humíllate. Porque quizás no te arrodillas delante de un ídolo para adorarlo, pero sí le das la espalda a Dios, confiando en otras cosas. Muchas veces reemplazamos el cuidado del soberano Dios por nuestras riquezas o la búsqueda de riquezas. Reemplazamos la dependencia en Dios, la dependencia de Dios, por protección en nuestros recursos, o nuestra sabiduría, o nuestra preparación física. Reemplazamos el aplauso de Dios por el aplauso del mundo, buscando la fama, buscando la aprobación de nuestros compañeros. Reemplazamos el amor de Dios, el amor hacia Dios, por el amor hacia las pertenencias, hacia las cosas, hacia las riquezas, hacia lo nuevo, hacia todo lo que el mundo valora. Y al final, ¿qué estamos haciendo? Cavando cisternas, buscando satisfacción en otras cosas que no satisfacen. Y es que muchas veces actuamos de esa manera, buscamos ayuda en otras cosas. Buscamos ayuda en nuestros familiares antes de ir a Dios. Buscamos la solución a nuestros problemas de formas seculares, sin ni siquiera considerar a Dios. Buscamos riquezas, buscamos poder, buscamos fama, buscamos placer. Confiamos en otras cosas.
Nos olvidamos de las obras maravillosas de Dios. Descuidamos nuestra relación con Dios. Confiamos en nuestros recursos. Confiamos en nuestra fuerza para salir adelante. Confiamos en nuestra inteligencia para salir del problema. Deseamos algo que no conviene. Y no estamos satisfechos con Dios. No estamos satisfechos con lo que Dios provee. Y queremos seguir nuestra voluntad. Y luego escondemos nuestro pecado. Justificamos nuestro pecado. Y criticamos a los demás. Queremos nuestros propios deseos. Y seguimos el consejo que nos conviene, ¿no? Seguimos el consejo que nos guía hacia la maldad y rechazamos la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios. Pero es que Yahweh es el único que satisface, no le reemplaces. Por eso considera, ¿amas a Dios hoy? ¿Recuerdas a Dios y lo que ha hecho por ti? ¿Buscas a Dios? Porque Yahweh es el único que satisface. No le reemplaces. Vamos a terminar en oración.